Bueno, otra herramienta para la creación de diccionarios sería CUP, que en sí sería un acrónimo de Common User Password Profile, que como ya deducirán por el nombre, esta herramienta se basa en generar posibles contraseñas por ciertos datos personales de un individuo, como ser el nombre, la fecha de nacimiento, nombre de familiares o socios, mascotas, etc. Bueno, vamos a instalar CUP con el comando apt install CUP. Ahora, recuerden que para obtener la ayuda de una herramienta pueden hacerlo con --help, pero vamos a proceder a ejecutar esta herramienta con el parámetro "-i", ¿vale? Que sería para crear contraseñas según perfil. Entonces, ejecutamos cup -i y ahí ya empezaría con ciertas preguntas. En este caso, con el nombre. Entonces escribimos John, el apellido, García, John 994. Ahora, la fecha de nacimiento, ahí nos especifica el formato 07/01/1994. Ahora, socios, María, López, la fecha de nacimiento 02/05/1997. Ahora, datos adicionales del niño, Junior, apodo y fecha de nacimiento 01/01/2000. Nombre de mascotas, Lobo. Nombre de la compañía, Facebook. Y finalmente nos pregunta, ¿quieres añadir otras palabras claves sobre la víctima? En este caso vamos a decir que no. Aquí nos dice si queremos agregar caracteres especiales al final de las palabras. Vamos a decir que sí. ¿Quieres agregar números aleatorios al final de las palabras nuevamente? Vamos a decir que no. Y por último nos dice modo lit, o sea, en vez de letras, números, como pueden observar ahí. En este caso, que sea sí. Ahí nos dice que ya se generó un archivo y nos especifica el nombre. Técnicamente sería john.txt. Entonces vamos a hacer un cat. Y como podemos ver, ahí tendríamos un diccionario con todas las combinaciones posibles de los datos que ingresamos y ciertos parámetros que aceptamos, ¿verdad? Pero no solo podemos hacer esto. También nos da la posibilidad de descargar una lista de contraseñas y nombres de usuarios más usados. Para ello tuviéramos que ejecutar cup -a. Con eso, técnicamente ya tendríamos los archivos que ahí nos indica de username y password. Entonces vamos a hacer un listado de lo que tenemos acá. Y como podemos ver, nos ha generado dos archivos técnicamente. Entonces vamos a hacer un cat al archivo de contraseñas. Y ahí tenemos el listado. Pero no solo podemos descargar esto, sino que esta herramienta tiene un comando que es el "-l", que nos permitirá descargar de su base de datos un diccionario según el idioma. Entonces ejecutamos y ahora nos pregunta qué queremos descargar. Ahí tenemos varias opciones. Nosotros escogeríamos lo que mejor nos parezca útil y podríamos utilizar estos diccionarios según creamos conveniente. Por ejemplo, en este caso ingresaríamos el 11 y esperaríamos a que descargue. Pero esto lo veremos en la sección de descarga de diccionarios. Por ahora esto sería todo, espero hayan comprendido cómo se usa esta herramienta y de ser así nos veríamos la siguiente clase. Les deseo un excelente día y hasta la próxima. Bueno, en esta sección veremos cómo poder descargar diccionarios de la red, pero antes hay que tener en cuenta que ya existen diccionarios en este sistema, como ser un diccionario que es muy popular, que sería RockYou, que es una gran colección de contraseñas que se fueron recolectando, aunque antigua, pero nos puede ser de utilidad. Aunque actualmente existe una versión actualizada de la misma, que es RockYou 2021, pero debido al peso no vamos a descargarla ya que pesa muchísimo, unos 100 GB, entonces la vamos a descartar. Primero vamos a localizar este diccionario, que es RockYou, entonces vamos a utilizar el comando locate RockYou. Vamos a copiar la ruta en la que está, entonces Ctrl+Shift+C. Hacemos un ls y vemos que aquí tenemos nuestro diccionario comprimido. Para descomprimir sería gzip -d y nuestro archivo. Y como pueden ver, ahí ya está, rockyu.txt. Ahora vamos a ver la cantidad de contraseñas que almacena este archivo. Entonces vamos a ejecutar cat rockyu wc-l y podemos ver que tiene más de 14 millones de contraseñas.
Y ahí podemos ver unas cuantas. Vamos a ver si tiene nuestra contraseña. Vemos que no la tiene, pero sí tiene contraseñas similares. Vamos a localizar otros diccionarios. Ya hemos encontrado Rokyu, que sería uno. Ahora vamos a localizar todos los archivos que tengan la palabra password. Locate. Ok, son demasiados. Que tengo una lista. Y ahí podemos ver que hay dos. Son .lst, pero en sí serían archivos de texto plano. Ahora, Kali Linux también tiene ciertos paquetes que en sí ya cuentan con diccionarios internos. Uno de ellos es seclist, y para instalar el mismo es de una manera muy simple. Con el administrador de paquetes decimos apt install seclist. Esperamos a que termine de descargar. Bueno, ya terminó de descargar. Entonces vamos a acceder al panel de ayuda de esta herramienta, para lo cual seclist help nos dice colección de múltiples tipos de listas de seguridad, y a su vez nos muestra la ruta donde se almacenan todos los datos. Copiamos, hacemos un listado, nos vamos a password y ahí hay una carpeta llamada Wi-Fi. Entonces hacemos un listado nuevamente y ahí ya tenemos diferentes diccionarios que podríamos utilizar para ataques de fuerza bruta. Vamos a hacer un cat. Ok, ahí nos muestra diversas contraseñas que podrían utilizarse, pero bueno, ahora vamos a abrir un repositorio en GitHub. Bueno, aquí tenemos un repositorio que contendría igualmente diccionarios. Entonces, lo que vamos a hacer será copiar la URL. Yo les he de dejar esta URL en la descripción, en la sección de recursos. Entonces, nos vamos a la terminal. Git clone. Y la URL. Bueno, lo que restaría sería darle un enter y va a empezar a descargar, pero considerando el peso yo ya lo descargué anteriormente, entonces simplemente haría un ls y es como a ustedes les va a aparecer, que sería el WPA2 word list. Vamos a ingresar, entonces escribimos. Y bueno, vamos a ver que también contiene la carpeta Rokyu. Vamos a ver lo que contiene. Bueno, ahí podemos ver que contiene un listado de números. En sí, como están en orden alfabético, pues también contendrían contraseñas de manera ordenada. Pero bueno, vamos a ingresar en la primera carpeta, que es Big One. Ahí vemos que todos los archivos que hay en esta carpeta están comprimidos, entonces vamos a descomprimir todo con el comando zip. Ahí nos muestra los archivos ya descomprimidos. Lo que restaría sería exportar todo a un solo archivo, aunque no es necesario, pero lo vamos a hacer. Entonces sería un cat. Ahí vemos que se nos generó un nuevo fichero de texto. Vamos a ver cuántas contraseñas almacena esto. Entonces, y vemos que tiene más de 39 millones de contraseñas almacenadas aquí. Ahora, hay que tener en cuenta que existe una gran cantidad de diccionarios, no solo en GitHub, sino en otras plataformas, y van desde contraseñas predeterminadas, dependiendo cada marca, las más comunes, entre otro tipo de contraseñas. Pero eso ya dejaré que ustedes lo investiguen. Como habrán visto en las primeras clases, donde hemos realizado búsquedas avanzadas, pues podrían realizarlo de una forma muy similar. Y bueno, con eso terminamos esta sección de diccionarios, espero les sea de utilidad y sin nada más que agregar, me despido deseándoles un excelente día y hasta la próxima. Bueno, ya estamos en la sección de diccionarios, que en sí sería una lista de palabras o posibles contraseñas, esto como concepto básico, ¿verdad? Pero bueno, para esto vamos a utilizar Crunch, que nos permitirá generar mediante una combinación de caracteres un diccionario que luego haremos uso de los mismos para intentar averiguar la posible contraseña de la red. Vamos a ver el manual de dicha herramienta, así ver los parámetros que utilizaremos. Entonces escribimos man crunch. Y bueno, aquí podemos ver cómo se debe ejecutar esta herramienta. Primeramente el nombre de la herramienta, la cantidad mínima de caracteres que tendrá, la cantidad máxima, posteriormente los caracteres a utilizar, las opciones,
Bueno, y en la parte inferior ya nos estaría mostrando una breve descripción de lo que sería cada uno de los parámetros que nos muestra. Aquí ya podemos ver las opciones. Entonces vamos a salir. Entonces, primeramente, para el ejemplo más simple, vamos a hacer un diccionario que tenga una longitud mínima de 3 y como máximo 4 caracteres. A su vez, que utilice solo las letras A, B, C, aunque tranquilamente podríamos utilizar números, pero bueno, vamos a escribir. Crunch, la cantidad mínima, que sería 3, la cantidad máxima de caracteres, que sería 4. ¿Y qué caracteres vamos a utilizar? A, B, C. Le damos en Enter. Entonces, técnicamente generaría una combinación con las letras A, B y C y vemos que primeramente empezó por 3 veces A y bueno, fue aumentando hasta llegar a 4 veces C. Bueno, al final depende de qué caracteres deseemos utilizar porque podemos especificar cualquiera. Por ejemplo, si deseamos agregar letras, números, símbolos, tiene que tener un orden. Según el manual, tiene que ser primeramente minúsculas, después mayúsculas, números y finalmente símbolos. Esto para que todo salga correctamente. Entonces sería algo como crunch, la cantidad mínima, esta vez va a ser 2, la cantidad máxima, que sea 3, y los caracteres que deseemos utilizar. Va a ser ABC, después en mayúsculas, ABC, los números y los símbolos, que en sí tendrían que estar encesados entre comillas dobles. Le damos en Enter. Y bueno, ahí vemos que nos ha generado un listado de todas las palabras o posibles combinaciones con los caracteres que hemos definido. Bueno, vamos a aplicar un clear. Ahora, repasando el ejemplo que hemos utilizado en una clase anterior, que sería crunch 7, 7, 1, 2, 3, 4, menos t. ¿Qué se hizo aquí? Bueno, lo que se hizo es contabilizar la cantidad de caracteres que llegaría a tener, que en sí serían 7. Después definimos los caracteres a utilizar y con el parámetro menos t decimos que habrá cierto patrón en cómo se generará la lista de palabras. Podemos anotar cualquier palabra, pero donde está el símbolo arroba es donde la herramienta se encargará de agregar los caracteres. Bueno, ahora también se puede realizar combinatorias de palabras con el parámetro menos p. ¿Y cómo se realizaría? Pues escribiríamos crunch 1, 1. Hay que considerar que aquí se tiene que definir el máximo y el mínimo, aunque según el manual esto se ignora completamente. Ahora, menos p y luego vendrían las palabras que queremos que combine. En este caso va a ser John García 07 1995. Le damos en Enter y vemos que realizó una combinatoria con todas las palabras que hemos especificado. Pero ahora, no siempre vamos a estar escribiendo los caracteres para que Crunch los utilice. Imagínense tener que escribir las 27 letras del alfabeto. Entonces para esto, esta herramienta tiene elementos o variables predefinidas, para lo cual vamos a localizar un archivo de Crunch llamado charset.lst. Entonces escribimos locate charset.lst. Bueno, ahí nos indica la ubicación del archivo. Copiamos y vamos a hacer un cat. Y aquí podemos ver las variables predefinidas de esta herramienta. Bueno, podemos ver que para utilizar caracteres en hexadecimal, pues simplemente escribiríamos esta variable. Ahora para numéricos y espacios, símbolos, alfabeto en mayúsculas, en minúsculas. Pero para la creación de nuestro diccionario simplemente vamos a utilizar la variable numérica. Aunque también podríamos utilizar el alfabeto y otros, pero para nuestro curso solo utilizaremos la variable numérica. Vamos a limpiar esto. Entonces sería crunch, la cantidad mínima de caracteres, la cantidad máxima, y con el parámetro "-f", vamos a decir que utilizaremos estas variables, pegamos la ruta y escribimos las variables a utilizar, numeric, y posteriormente indicamos que queremos que nos exporte a un archivo llamado diccionario.txt. Vamos a detener el proceso. Esto para que no genere todo, ya que nuestra contraseña estaría cerca de los 1.000.000 y el resto no nos sería de utilidad para las prácticas que haremos en posteriores clases. Pero en un caso real ya se tendría que tener diccionarios completos. Bueno, vamos a limpiar y vamos a ver el diccionario que hemos creado. Y ahí podemos ver que nos está listando los números que tiene nuestro diccionario. Vamos a detener.
Y bueno, espero hayan comprendido y de ser así nos veríamos la siguiente clase donde utilizaremos otra herramienta pero para generar algo más personalizado. Eso sería todo por ahora, les deseo un excelente día y hasta la próxima.